versículo 2 de este capítulo, Romanos capítulo 12, para leer el versículo 2 de este capítulo. Dice así esta breve porción de las Escrituras: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, ahora nosotros acudimos a tu gracia, pedimos del poder y el sustento del Espíritu Santo para que podamos exponer tu palabra y hacerlo con claridad. Señor, redargúyenos, repréndenos, exhórtanos y también anímanos a través de tu palabra. Y danos corazones receptivos a lo que tú tienes que decirnos. Que sea palabra tuya y no nuestra, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Yo no sé cuántos recordarán el terremoto que tuvo lugar en Haití hace ya unos cuantos años, que destruyó una buena parte del país y causó miles de muertos. Se estima que más de 200,000 personas murieron y hubo como unos 300,000 heridos en aquella ocasión. Quizás ha sido la catástrofe natural más grande que ha experimentado esta nación. Sobre todo porque el país no tenía una infraestructura apropiada para enfrentar una emergencia sanitaria como esa. Recuerdo que comentando con alguien que estuvo allí al día siguiente del terremoto, refería que emocionalmente esa había sido de las cosas más difíciles que había experimentado, porque tú caminabas por las calles y encontrabas personas tiradas por donde quiera, heridas, y no había suficiente personal como para darle el soporte que necesitaban estas personas. Y en ese contexto, uno de los médicos que participó de las labores de rescate escribió lo siguiente. Él dijo: el reto más grande para el personal sanitario en este momento es tomar decisiones rápidas y acertadas. Tomar decisiones rápidas y acertadas. Había tanta gente que necesitaba ser intervenida quirúrgicamente que los médicos tenían que, con mucha precisión y mucho cuidado, clasificar rápidamente a estas personas y decidir a quienes operaban y a quienes dejaban para después. Y en esas decisiones, cualquier titubeo, cualquier decisión errónea podía costar la vida de una o de varias personas. Ahora, ¿se imagina usted el peso que ese tipo de decisiones puede generar sobre una conciencia? Saber que alguien va a morir por cada mala decisión que usted tome es un peso grande. Afortunadamente, no siempre una mala decisión tiene el costo de que una vida se pierda. Gracias al Señor, algunas de las decisiones que tomamos son decisiones intrascendentes. Sin embargo, aunque eso es así, también es real que a veces el costo de algunas de nuestras decisiones es alto. Y mucha gente también ha arruinado su vida y ha padecido hasta las lágrimas precisamente por tomar malas decisiones. Quizás decidieron casarse con la persona incorrecta. Quizás decidieron mudarse al país equivocado. O quizás decidieron invertir todo el dinero que tenían en un negocio que era un fracaso. Y son muchas las decisiones que podemos tomar que pueden arruinar hasta cierto punto nuestras vidas y acarrear consecuencias dolorosas. Con esto en mente, nosotros el domingo pasado comenzamos una breve serie de exposiciones que hemos titulado Nuestras decisiones y la voluntad de Dios. Nuestras decisiones y la voluntad de Dios. ¿Y por qué mezclar nuestras decisiones con la voluntad de Dios? Bueno, porque como veíamos en el texto que leímos hace unos instantes al inicio, en Romanos 12:2, se nos dice que los creyentes debemos comprobar o verificar, que también se puede traducir así, la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Dice este texto que vuelvo a leer: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia de las Américas dice: para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto.
Cuando Pablo dice aquí que no debemos conformarnos a este siglo, la palabra que se traduce siglo ahí puede ser traducida, y así se traduce en otros lugares del Nuevo Testamento, como mundo. Y hace referencia a ese sistema de valores o filosofía de vida que impera en el mundo en el que nosotros vivimos. El mundo y su forma de pensar es la idea. El mundo en el que nosotros vivimos, en el cual nos desenvolvemos, tiene una manera de ver la vida. Y Pablo dice, no se adapten, no se amolden, no se acomoden a esa manera, más bien cambien o transformen su mente para que puedan verificar o comprobar la voluntad de Dios, que por cierto es buena, agradable y perfecta. Hay un antagonismo entre el mundo y sus valores y Dios y los suyos. Por eso necesitamos desintonizarnos del mundo, si es que esa palabra existe, y sintonizarnos con la voluntad de Dios. De ahí que una prioridad para un creyente genuino es conformar su vida, incluyendo sus decisiones, a la voluntad de Dios. Quizás alguien diga, bueno, William, pero ¿de verdad esto de estar concentrados en la voluntad de Dios es algo tan importante como para que tú le dediques una serie de sermones? ¿No está siendo un poco exagerado? ¿De verdad esto es importante para mi vida como cristiano, la voluntad de Dios? Voy a dejar que sea Cristo quien te responda a esa pregunta. En un pasaje que es muy conocido para todos, me refiero a Mateo capítulo 7, versículo 21. Muévanse allí conmigo, Mateo 7, 21, y vamos a leer juntos este texto. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi hermano, si tú profesas ser creyente y no estás preocupado por hacer la voluntad de Dios, debes saber que estás en una condición muy peligrosa. Porque Cristo dice que una marca distintiva del verdadero creyente es, no que le llama Señor a Cristo, no que hace una serie de actividades, sino que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Así que este no es solamente un asunto importante, este es un asunto vital, es un asunto de vida o muerte. Ahora bien, en el sermón anterior nosotros definimos a qué nos referíamos con esa frase voluntad de Dios. Y decíamos que la Biblia se refiere al término o a la frase voluntad de Dios desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, habla de la voluntad de Dios para indicar aquello que desde la eternidad pasada Dios decretó o determinó que sucedería inevitablemente en el tiempo. Es a eso a lo que se le llama la voluntad decretiva o decretada de Dios. Y por otro lado, la Biblia también habla o usa la frase voluntad de Dios para referirse a aquello que Él ha revelado al ser humano en forma de normas o preceptos. Es lo que Dios demanda del hombre claramente a través de su palabra. Y a esto es a lo que se le llama en teología la voluntad preceptiva de Dios. Y decíamos que a la hora de tomar decisiones no debemos centrar tanto nuestra atención en la voluntad decretiva de Dios, en lo que Dios no ha querido revelarnos, sino en su voluntad preceptiva, en su voluntad revelada, aquello que Él nos ha dicho claramente en su palabra. Y citábamos Deuteronomio 29, 29, donde Moisés nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La voluntad oculta de Dios no es para nosotros. No es para nuestro consumo, no es para nuestro uso, nos dice Moisés. Eso le pertenece a Dios. Lo que es para nosotros, lo que sí debemos conocer, enseñar y obedecer es la voluntad revelada de Dios, es decir, su voluntad preceptiva. Como ha dicho cierto autor, mientras la voluntad revelada es la regla de las acciones del hombre, la voluntad decretada es la regla de las acciones de Dios. ¿Y hacia dónde nos lleva todo esto de la mano? Bueno, nos lleva a librarnos de esa curiosidad malsana por el futuro que tenemos comúnmente los seres humanos. No estamos llamados a indagar en la voluntad oculta de Dios, en querer saber lo que era decretado, cuál es el plan de Dios para ver si me puedo unir a Él. La inclinación natural del ser humano es a sentir curiosidad por lo oculto, a intentar conocer desde el principio el final. Esta es la razón por la que aún en pleno siglo XXI todavía anda gente buscando respuestas al futuro y tratando de conocer el futuro, lo oculto,
en cosas como el horóscopo, la cartomancia, los medios espirituales, etc. Porque están intrigados por lo que no saben, por lo que Dios ha querido ocultar acerca del futuro. Por cierto, y entre paréntesis, hermano, déjeme aclarar que la semana pasada yo dije en mi sermón que si usted quiere conocer el futuro, puede visitar a un medium o a un astrólogo o a un tipo como Walter Mercado, porque nosotros no hacemos esto aquí, no adivinamos el futuro de nuestra iglesia. Yo espero que hayan entendido que eso fue un sarcasmo y no que nosotros estábamos invitando a nadie o entusiasmando a nadie o redirigiéndolo a ir a alguna de estas prácticas. Y no lo hacemos porque estas prácticas son claramente condenadas por las Escrituras. Es un sarcasmo, espero que lo hayan entendido así y no de otra manera. Igual hago la aclaración para que alguien no vaya a acusarnos de tal cosa. No obstante, como dije el domingo pasado, estas no son prácticas que comúnmente los creyentes hacemos. Podría pasar, pero en 30 años que llevo de cristiano no recuerdo a un miembro de alguna iglesia que haya ido a leerse las cartas o a que le leyeran la palma de la mano o algún tipo de estas cosas. Que yo recuerde, yo sé que hay de todo en la viña del Señor y a lo mejor alguna sorpresa nos podemos llevar. Pero en todo el tiempo que llevo de cristiano nunca me he llevado ese disgusto. Sin embargo, aunque estas prácticas no son comunes entre los creyentes, esto no quiere decir que aquellos que profesamos la fe hayamos perdido por completo esa curiosidad malsana que hay en nosotros por el futuro. Toda persona quiere saber el futuro y nosotros como creyentes también nos gustaría saber el futuro. Obviamente, no nos tiramos las cartas, no vamos a leernos la palma de la mano, no usamos la astrología, pero sí en ocasiones usamos ciertos métodos para tratar de descifrar o de investigar o de adivinar la voluntad oculta de Dios. Métodos que están más enfocados en eso, en lo que Dios no ha querido revelar, que en lo que Él sí ha revelado a través de su voluntad revelada, valga la redundancia. Y lo que quiero hacer primariamente en mi exposición de hoy es analizar con ustedes algunos de estos métodos muy populares entre los evangélicos contemporáneos que intentan descifrar esa voluntad oculta de Dios. Así que si Dios lo permite, vamos a considerar algunos métodos incorrectos para descubrir la voluntad de Dios, para luego entrar a considerar, y solo vamos a introducirnos en esa segunda parte, el método correcto para descubrir la voluntad de Dios. Debo aclarar por honestidad que mucho de lo que voy a estar compartiendo en estos sermones pertenece a un material que recibí hace muchos años atrás, yo creo que más de 20, del pastor Steve Harlan, quien compartió estas cosas o algunas de estas cosas y que honestamente cambiaron mi manera de ver la vida en cuanto a la toma de decisiones. Habiendo aclarado esto, permítanme compartir con ustedes algunos métodos incorrectos que comúnmente se usan para determinar la voluntad de Dios a la hora de tomar decisiones. Debo aclarar de inicio que no pretendemos ni podemos mencionar todos y cada uno de estos métodos que se usan comúnmente por los cristianos contemporáneos. Solamente vamos a mencionar algunos que creemos que son los más comunes y populares. Ahora es bueno de antemano también aclarar que no hay necesariamente que ser un creyente alocado o disparatado para echar mano de alguno de estos métodos. En ocasiones nosotros encontraremos buenos creyentes honestos, deseosos de hacer la voluntad de Dios, que simplemente por falta de instrucción terminan perdiendo el norte y terminan yendo detrás de algunos métodos que Dios no ha aprobado en ningún sentido. ¿Cuáles son algunos de estos métodos? Bueno, permítanme mencionarlos y detenernos un poco en cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos el conocido método de las puertas abiertas y cerradas. ¿Cómo determino la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, examino las puertas abiertas y las puertas cerradas que Dios me pone en mi camino. Hay creyentes, hermanos, que desean de buen corazón agradar a Dios, pero se equivocan en este tema porque asumen que Dios tiene un trato especial para con ellos, dirigiéndoles a su voluntad por este método de cerrarles o abrirles puertas. Asumen que Dios va detrás de ellos, como cuando tenemos un niño pequeño que lo estamos enseñando a caminar. Aquí hay varios niños pequeños en la iglesia. Y a veces usted ve a los padres que los están dejando caminar solos, pero no completamente. Van detrás de ellos redirigiéndolos. Van poniendo la mano por la derecha porque hay una escalera para que no se caiga. Y lo dejan caminar por la izquierda porque ahí no hay peligro. Y luego quieren entrar a la cocina, se pueden quemar, les volvemos a cerrar el paso. Algunos piensan que Dios trata con ellos de esta manera.
Te va cerrando una puerta porque hay un peligro para ti, te va abriendo otra puerta. Y así yo puedo entender qué es lo que Dios quiere para mi vida. Si se abre una puerta, entro por ella. Debe ser que no hay peligro. Si se cierra, pues entonces voy y busco otro camino. Me voy en otra dirección. Algunos validan incluso este método de las Escrituras diciendo, ¿acaso no dice Apocalipsis 3:7 que Dios tiene la llave de David? El que abre, Él es el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Si Dios abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, y Él nos abre una puerta, pues entonces debemos entrar por ella. El problema con este método es, ¿cómo saber si esa puerta que se está abriendo delante de ti de par en par, en realidad la está abriendo Dios? Y el punto es que como no siempre tendré una respuesta clara para eso, no debo asumir automáticamente que puedo entrar por una puerta que se abre delante de mí. Pastor, yo he estado orando por un esposo 10 años. Hasta he ayunado por el asunto, porque no tiene solución de otra manera. Y ahora, de buenas a primeras, después de 10 años, aparece un hermano interesado en mí. El hermano es bueno, cariñoso, hasta buen mozo. No me va a decir que esto no es una puerta que Dios me está abriendo. Bueno, ¿quieres que te responda con honestidad? No lo sé. En realidad no lo sé. Ni tú tampoco lo sabes. De que es una puerta abierta, lo es. Pero que sea Dios quien te la está abriendo y que debas entrar por ella, eso es otra cosa muy diferente. Para llegar a esa conclusión, primero tienes que averiguar muchas cosas. No siempre que se abre una puerta delante de nuestros ojos significa que Dios te la está abriendo, ni mucho menos que debas entrar por ella. Algunas hermanas solteras, al ver que han pasado muchos años y que no se abre ninguna puerta y que se van viendo solas, luego cuando se abre de buena primera la primera puerta, entran por ella. Y por la misma puerta que entraron, poco tiempo después tienen que volver a salir corriendo. No siempre que se abre una puerta debemos entrar por ella. Vemos esto con más claridad en la vida del apóstol Pablo. Vayan conmigo primero a los Corintios, capítulo 16, versículos 8 al 9. Primero a los Corintios 16, versículos 8 al 9. Dice allí el apóstol Pablo: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. He decidido quedarme en Éfeso, dice Pablo, porque hay muchos adversarios en los alrededores, y aquí se me ha abierto una puerta grande para predicar el evangelio, así que voy a entrar por ella. Y quizás alguien diga, no ves, eso es lo que yo digo. Se abre una puerta y debemos entrar por ella, eso es lo que hizo Pablo. No, eso no siempre es lo que hacía Pablo. Muévanse un poquito más adelante conmigo ahora, segunda a los Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Es el mismo apóstol Pablo, hablando a los mismos hermanos de Corinto, pero noten ahora la diferencia. Segundo a los Corintios 2, 12 al 13, dice Pablo: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Una puerta se abre en una ciudad para predicar el evangelio y Pablo entra por ella. Otra puerta se abre en otra ciudad para predicar el evangelio y Pablo dice, no, no es por aquí, me voy hacia otro lugar. De lo cual aprendemos, hermanos, que las puertas cerradas y abiertas no nos ofrecen una guía infalible para descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Repito esto, las puertas abiertas no nos ofrecen una guía infalible para descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Toda puerta abierta no es más que una oportunidad o una posibilidad que debe ser evaluada y sopesada. Eso es una puerta abierta, una simple oportunidad que debe ser evaluada y debe ser sopesada. De paso, y entre paréntesis, aquí hay una lección importantísima para nosotros como iglesia a la hora de hacer misiones. No siempre que haya una oportunidad para la iglesia de ir y hacer algo por el Señor, debemos salir corriendo a hacerlo. No, habrá momentos donde se van a dar oportunidades que luego de un análisis concienzudo como iglesia debemos decir, no, no debemos ir, aun cuando se está dando la oportunidad de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque toda puerta abierta no es más que una oportunidad o posibilidad que debe ser evaluada o sopesada. Las puertas abiertas o cerradas no son señales del cielo que Dios nos envía para que entremos por ellas.
De hecho, como decía el pastor Steve Harlan, y a quien ahora cito, hay puertas abiertas que debemos evitar y hay puertas cerradas que debemos derribar. Estoy buscando cambiar de trabajo porque mis ingresos no son los mejores. Y aparece una oferta laboral, full time, 40 horas a la semana, seguro médico, vacaciones, salario mayor que el que yo recibo. Maravilloso. No me vas a decir que eso no es una puerta abierta que Dios me está poniendo delante. De nuevo tengo que responderte, no lo sé. No lo sé. Tengo que volver al principio. Toda puerta abierta no es más que una oportunidad que yo debo evaluar. Debes preguntarte algunas cosas. Por ejemplo, debes preguntarte, ¿dónde es el trabajo? Bueno, el trabajo es en un crucero. 4 meses en el mar y 1 mes en mi casa. Es verdad que voy a dejar a mis hijos pequeños. No los voy a estar instruyendo. Voy a dejar a mi esposa sola. Pero pastor, es la única manera de salir afuera económicamente hablando. O no, no es en un crucero. Es un trabajo en Canadá. Y sí me puedo ir con mi familia. Nos vamos todos. En el norte de Canadá, cortando madera donde la nieve da las orejas. La iglesia más cercana está a 4 horas de viaje. Y quizás cuando salga el sol en el verano y se baje la nieve, podemos ir un día de visita. Hermano, le causan risa estos ejemplos. Pero déjenme decirle, yo he visto con mis ojos a personas que profesan la fe tomando decisiones tan disparatadas como esta. Lo he visto yo, nadie me lo ha contado. No toda puerta abierta es una oportunidad por la que debemos entrar. Hay puertas abiertas que deben ser cerradas y hay puertas cerradas que deben ser abiertas o deben ser derribadas. A veces hay asuntos que se ponen difíciles en la providencia. Y nosotros sabemos que son la voluntad de Dios para nuestra vida, así que debemos insistir, tocar hasta que derrumbemos la puerta. Usted es cabeza de familia, lleva 6 meses sin trabajo y no aparece nada conforme a su vocación. No debería sentarse y decir, yo entiendo que es la voluntad de Dios que yo no trabaje porque no se me ha presentado ninguna cosa. No. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 3, 10 al 12, que esta es la voluntad de Dios, que trabajando sosegadamente debemos comer nuestro propio pan y que si alguno no trabaja, que tampoco no coma o que tampoco coma. Es que no aparece nada de lo que me gusta, pues entonces haz lo que no te gusta. Es que no sé hacer otra cosa, pues apréndelo, porque la voluntad de Dios para tu vida es que tú no comas el pan de balde y que tú proveas para los tuyos. Hay puertas cerradas que deben ser derribadas. Ahora, yo no voy a negar aquí, en este punto, que en ocasiones Dios puede guiarnos en su providencia cerrándonos o abriéndonos ciertas puertas. Usted planifica un viaje de vacaciones con su familia a Punta Cana, viene un ciclón, evacúan el hotel y suspenden los vuelos. Por supuesto que Dios está guiándole con su providencia a irse de vacaciones a otro sitio. O tú estás enamorada de un joven, locamente enamorada, pero el joven no está enamorado de ti. El joven simplemente tiene otra novia y se casa con ella. Obviamente Dios te cerró esa puerta. Pero lo que estamos diciendo es que las puertas abiertas y cerradas no son una guía infalible para determinar siempre la voluntad de Dios y para tomar decisiones todo el tiempo. Otro método también incorrecto, muy frecuentemente usado entre los cristianos, es el método de las señales o vellones. Las señales o los vellones. Cuando hablamos de vellones, recuerdan o hacen alusión a aquella historia de Gedeón. ¿Recuerdan a Gedeón, capítulo 6 de Jueces? Probablemente la mayoría recordará a este hombre, un hombre al que Dios se le apareció y le dijo que fuera a luchar contra los madianitas para librar así a la nación de Israel. Pero Gedeón, hablando en castellano, le cogió miedo al asunto. Así que comenzó a pataletear con Dios y comenzó a pedirle señales de si él debía o no, que si realmente aquello era la voluntad de Dios. Primero Gedeón le dice a Dios, voy a poner un vellón o una mota de lana y si al amanecer, con el rocío de la noche, la mota está seca pero la tierra está mojada, eso va a ser una señal de que tú quieres que yo vaya. Dios le dijo, ok. Amaneció el día y las cosas sucedieron como Gedeón había pedido. Pero a él no le fue suficiente. Así que dijo, mira Señor, vamos a hacer otra cosa. Ahora vamos a hacerlo al revés. Ahora quiero que la mota esté seca y la tierra mojada. Y Dios le dijo, ok. E hizo lo que él le pedía.
Algunos creyentes, en su deseo de saber lo que Dios quiere, usan este método de Gedeón, intentando descifrar la voluntad de Dios para ellos. Tienen una decisión que tomar. Por ejemplo, están interesados en una chica, en una joven, y quieren saber si deben entrar en amores con ella o no. Así que como Gedeón, ellos piden una señal, le ponen un vellón a Dios. Señor, yo te pido que si ella es la persona que tú quieres para que sea mi esposa, el día que yo la invite a salir, que llueva muchísimo. Si llueve ese día, yo voy a entender que esa es la mujer que tú quieres para mí. La invita a salir con la intención de declararle sus sentimientos. Ese día empieza a llover un aguacero que se acaba el mundo y él dice, confirmado, esta es la mujer que Dios quiere para mí. 5 minutos más tarde la muchacha le llama y dice, mira, está lloviendo tanto que es mejor que no salgamos. Y a la próxima semana se busca otro novio y se casa con él. Déjeme decirle, hermano, yo estoy usando aquí ejemplos que pueden parecer hipotéticos. No, no son hipotéticos. Muchos de ellos son ejemplos de la vida real y cosas que he visto y he escuchado de otros creyentes. Creyentes que quieren hacer la voluntad de Dios, pero no saben el camino para diseminarla, para discernirla, y terminan haciendo este tipo de disparates. Ahora, quizás alguien diga, bueno, pero si Gedeón lo hizo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? En cuanto a esto, déjeme decir que el caso de Gedeón no es para nada un ejemplo digno de ser seguido, sino todo lo contrario. Lo que Gedeón quería no era conocer la voluntad de Dios, porque Gedeón conocía la voluntad de Dios hace mucho rato. De hecho, si van al capítulo 6, muévanse conmigo allí al capítulo 6 de Jueces capítulo 6, nosotros podemos ver que las pruebas que Gedeón le pide a Dios del vellón seco y mojado están al final del capítulo, en los versículos 36 al 40. Pero vayan conmigo a los versos 14 al 16 para que vean cómo Gedeón sabía claramente qué es lo que Dios quería que le hiciera. Jueces 6, 14 al 16. Dice, mirándole a Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Pregunto, ¿sabía Gedeón la voluntad de Dios o no? Claro que la sabía, simplemente se acobardó. Simplemente estaba tratando de huir de aquella voluntad. Y antes de pedirle la señal de la mota seca o mojada o del vellón, él le pide otra señal a Dios. Noten los versos 17 al 18. Y él le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que eres tú quien ha hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió, yo esperaré. Gedeón va a buscar la ofrenda, la trae, la pone delante del ángel de Jehová. El ángel de Jehová toma su báculo, toca la ofrenda, se enciende, se consume. Y noten lo que dice Gedeón, verso 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Hermano, Gedeón sabía sobradamente quién era el que hablaba con él y qué era lo que le estaba diciendo. Y aún después de todo esto, él continúa pataleteando. ¿Cuál era el problema real de Gedeón? Era desconfianza en la voluntad revelada de Dios. Así que el ejemplo de Gedeón no es un ejemplo digno de imitar en ningún sentido. De hecho, no vemos ni a Jesús, ni a los apóstoles, ni a ningún otro personaje en las Escrituras usando este método para discernir la voluntad de Dios. Así que no tenemos ninguna buena razón para usar este método. Otro método también incorrecto usado entre los creyentes es el método de la oración sincera. La oración sincera. Hay buenos creyentes que desean hacer la voluntad de Dios, la desean hacer de corazón, pero no son capaces de discernirla. Así que se lanzan a una decisión irreflexiva, pero amparados en una oración sincera. Están delante de una decisión importante, pero no saben qué van a hacer. Entonces concluyen, bueno, voy a orar con sinceridad, voy a exponer mi causa delante de Dios y luego me lanzo por fe, con confianza en que Dios me sostendrá. Déjeme decirle que un creyente que se dedique a orar antes de tomar una decisión, probablemente es un hombre sincero que está intentando de verdad que Dios le guíe. Sin embargo, su sinceridad no le va a librar de algunos problemas.
El problema es que Dios no se ha comprometido en salir en nuestro auxilio cada vez que decidamos lanzarnos al vacío por fe. Oro y después me lanzo por fe. No. El mismo Señor Jesucristo fue muy claro cuando Satanás le tentó a lanzarse del pináculo del templo, amparado en que Dios había dicho a sus ángeles, mandará que te guarden. ¿Y qué le respondió Jesús? Le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y honestamente, hermanos, algunas de nuestras decisiones son más temeridad que lanzarnos del pináculo del templo amparados en que Dios nos va a sostener. Algunas de las decisiones que tomamos a veces son más temerarias que eso que el Satanás le estaba demandando a Cristo. Ahí está el hermano que ha logrado ahorrar un poco de dinero con mucho esfuerzo y sacrificio. Entonces vienen esos consejeros gratuitos que andan por ahí que nadie los manda a buscar, pero siempre vienen trayendo buenas ideas al oído. Le dice, inviértelo en Bitcoin, en la bolsa de valores. Yo tengo un amigo que invirtió $10 y ahora tiene 10 millones. El hermano no sabe nada de criptomonedas, no sabe nada de la bolsa de valores, pero la idea le parece atractiva. Si alguien con $10 hizo 10 millones, imagínense si yo tomo todo lo que tengo ahorrado y lo pongo en criptomonedas. Él está indeciso, no sabe nada del asunto, pero sin decirle nada a nadie, ni a su esposa, va y dice, voy a invertir todo el dinero que tengo en Bitcoin. Pero antes dice, voy a orar para que el Señor me guíe. Señor, yo confío en ti, bendíceme en este paso de fe que voy a dar, no sé si está bien o está mal, pero tú sabes que estoy siendo sincero y voy delante de ti buscando ayuda. Así que amparado en su oración sincera, hace lo que hizo alguien que conozco. Tomó $100,000, los compró en criptomonedas y al mes siguiente era millonario. No, al mes siguiente no solo no había ganado nada, sino que tenía la mitad de todo lo que había puesto en criptomonedas. Gracias a Dios este no fue un creyente, pero no dudo que tengamos aquí también algún trader oculto que haya sufrido alguna de estas experiencias. Cuidado, hermano, cuidado, porque lo único que debemos tomar en cuenta, o el único principio que hay en la Biblia a la hora de tomar decisiones, no es la oración. Sí, debemos orar antes de tomar decisiones, pero eso no es lo único que debemos hacer. Hay otros elementos que debemos tomar en cuenta. Cuidado con ampararte en una oración sincera, porque el mismo Dios al que estás orando alaba una y otra vez en el libro de Proverbios al hombre prudente que mira bien sus pasos. Dios lo alaba. Así que cuídate de no ser imprudente amparado en una oración sincera. El cuarto método incorrecto, también muy común, sobre todo en contextos quizás un poco menos ortodoxos que el nuestro, es el método de revelaciones personales y directas de parte de Dios. Déjenme decirle, hermano, que hay un porcentaje mucho más alto de lo que nos imaginamos, que cree que Dios de alguna manera les habla directa y claramente a ellos, de formas extraordinarias. Los que abogan por este método dicen, bueno, si Dios habló directa y personalmente a los hombres en el Antiguo Testamento, y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿por qué no puede hablarme también a mí de forma directa? Se le apareció a Moisés desde la zarza, a Daniel en sueños, a Juan en una visión, ¿por qué no puede hablarme de esa manera? En cuanto a eso, déjame decirte varias cosas. Primero, que ni aún en el Antiguo Testamento Dios hablaba directamente y de manera extraordinaria a todo el mundo, sino que lo hizo a personas específicas que jugarían un papel importante en su plan redentor. Dios estaba desarrollando su plan de salvación universal. Y en ese contexto Él escogió a ciertas personas a las cuales eventualmente les dijo, haz esto, haz aquello, haz lo otro, como fue el caso de Abraham, de Moisés, de los profetas, de los apóstoles, pero Dios no hablaba con todo el mundo de esa manera. Y eso es algo a tomar en cuenta. Ahora, independientemente de eso, de que Dios haya manifestado en el Antiguo Testamento de esa forma, debemos entender también que Él, bajo la nueva era, bajo el Nuevo Testamento, ha determinado no hablarnos de esa manera. Y quizás alguien diga, pero ¿no es Dios el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Por qué antes sí y ahora no? Bueno, porque Él mismo ha determinado no hacerlo. ¿No puede Dios hablarme al oído? Bueno, de poder sí puede. La pregunta es, ¿quiere Dios hablarte al oído? Él dice que no. Él dice que no. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 1,
versículos 1 y 2, Hebreos 1, 1 y 2. Dice así esta porción de las Escrituras. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El autor de Hebreos con toda claridad divide la historia humana en dos etapas. Hay lo que él llama otros tiempos y hay lo que él llama en estos postreros días. En otros tiempos, dice, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres. ¿Cómo? Por medio de ángeles, de sueños, de visiones, etcétera. Dios lo hizo. ¿Cuándo? En otros tiempos. Pero en estos postreros días, Él ha determinado hablarnos ya no más de esta manera, sino que Él ha decidido hablarnos, ¿cómo? Dice, por medio de su Hijo. Así que ¿puede Dios en la era actual hablarnos por medio de sueños, visiones y señales? Sí, Él puede, pero no quiere hacerlo. Eso es lo que dice mi Biblia en Hebreos capítulo 1. Pero ¿y de dónde salen entonces todas estas revelaciones, visiones que tienen tantos creyentes en el día de hoy? Que Dios les dice, haz esto y haz aquello y haz lo otro. ¿De dónde salen? Bueno, yo no sé de dónde salen. Yo te puedo decir de dónde no salen. Por lo que dice Hebreos capítulo 1, no salen de la boca de Dios. Porque Dios dice que Él ha determinado hablar a través de su Hijo. Y las palabras de su Hijo fueron recogidas por los apóstoles y las tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Dios ha decidido soberanamente no revelarse de esta manera. Yo no sé cuántos recordarán la historia, porque se ha hecho varias veces, de aquel individuo que fue delante de un famoso predicador, convencido de que Dios le estaba llamando al ministerio. Y el predicador le dijo, ¿pero por qué tú crees eso? Y el individuo le dijo, bueno, mientras yo estaba sembrando maíz, tuve una revelación divina. Yo vi cómo en las nubes se formaban como 3 letras, SSM. Y yo concluí que Dios me está llamando al pastorado, su santo ministerio, SSM, su santo ministerio. Y el predicador le respondió, no, mi amigo, usted se equivoca. Dios no le está llamando al ministerio. Esas letras en las nubes lo que significaba era, siga sembrando maíz. Hermano, no quiero sonar reiterativo, pero de nuevo volvemos al punto inicial. Todo enfoque por conocer la voluntad oculta de Dios y no poner atención a su voluntad revelada, nos va a llevar por un camino equivocado. Todo enfoque en la voluntad oculta de Dios y no en su voluntad revelada nos va a llevar por un camino equivocado. Hebreos nos reitera la necesidad de ir a la palabra de Cristo. Esta es la palabra de Cristo. Esta es la palabra profética más segura. Ahora, un último método que voy a mencionar, muy brevemente, es el método de la Biblia personalizada. Y ahora voy a explicar a qué me refiero con esto. Hay hermanos, buenos hermanos, que quieren hacer la voluntad de Dios y que incluso rechazan muchos de estos métodos que hemos mencionado anteriormente. Ellos dicen, no, la voluntad de Dios está en la Biblia. Es allí donde debemos ir. Ellos no ponen atención a visiones, no ponen atención a vellones, a revelaciones sobrenaturales, solamente la Biblia. Las Escrituras son su foco de atención. Sin embargo, a la hora de acercarse a la Biblia, lo hacen de una manera muy peculiar. Como si la Biblia hubiese sido escrita particularmente para ellos, como una respuesta puntual a cada una de sus situaciones. Deben tomar una decisión, abren un texto bíblico, algunos hacen así, leen y dicen, ahí está palabra de Dios para mí. Toman una promesa, generalmente fuera de contexto, se adueñan de la promesa o de la demanda o del mandamiento, de lo que sea, y terminan tomando su decisión basado en eso. Algunos tienen incluso, no sé cuántos habrán visto esto, es algo antiguo, pero todavía probablemente algunos los tengan sus cajitas de promesa. No tengo nada en contra de las cajitas de promesa. Que usted tenga su cajita de promesa y se lea una todas las mañanas, maravilloso. Lo que usted no puede pretender es que Dios tiene un mensaje directo para usted y su problema en particular, tomando una promesa y leyendo, esto es lo que tengo que hacer. Ahí es donde está el problema. Se cuenta que Whitefield, al nacer su hijo, estaba leyendo la Biblia en el pasaje donde dice, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y Whitefield tuvo una convicción muy grande de que Dios le estaba hablando para que encaminara
a su hijo, aquel que acababa de nacer, porque iba a llegar a ser un hombre muy importante en el reino de Dios. Sin embargo, 4 meses más tarde el niño murió. Y lamentablemente en ocasiones esto va a extremos mucho más dramáticos. Yo recuerdo vívidamente a alguien pararse en una iglesia, como diría el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Alguien pararse en una iglesia y decir, oren por mí porque quiero comprarme una casa específica. Y ya yo visité la casa. Y Dios me confirmó que la casa es para mí. Porque dice la palabra que todo el sitio que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Así que esa casa ya es mía. No sé si al final le vendieron la casa o no. Pero en cualquier caso, esa es una promesa que no tiene nada que ver con esa persona en particular. Una promesa particular que Dios hizo a la nación de Israel cuando estaba entrando a la tierra prometida. Y debemos entender, hermanos, que aunque la Biblia está llena de promesas, no fue escrita para mí en particular. No puedo tener un pensamiento tan egocéntrico de las Escrituras que me lleve a concluir que todo lo que está en la Biblia tiene que ver conmigo y con las situaciones que estoy atravesando. No, hermano, la Biblia tiene que ver con algo mucho más grande y sublime que tu problema particular. La Biblia tiene que ver con el plan de redención de Dios. Cómo Dios rescata al pecador y lleva a cabo su plan de la eternidad a la eternidad. Cuando logro comprender que hay un mensaje original que Dios tenía para ciertos destinatarios en particular, cuando Él les habló, y puedo extraer principios generales y universales que son atemporales, entonces los puedo aplicar a mi caso en particular. Pero la Biblia no habla de mí. No es simplemente de mí y de mi problema. Esa es una visión totalmente egocéntrica de las Escrituras. Pasar por alto esto puede llevarnos a lugares donde la voluntad revelada de Dios nunca quiso llevarnos. Es una visión totalmente absurda. Me pregunto qué hará una persona en este caso cuando esté buscando dirección de qué hacer con su dinero y abra el texto y diga, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. O qué hará cuando esté buscando una esposa y le digan, como se le dijo al profeta, ve, busca una ramera y cásate con ella. Definitivamente es una manera absurda de tomar decisión. Esta es una forma, aunque está enfocada en las Escrituras, no menos peligrosa que las anteriores de intentar descifrar la voluntad de Dios. En resumen, hermanos, estos son algunos métodos que usamos comúnmente para discernir la voluntad de Dios y tomar decisiones que no están aprobadas por Dios. El método de las puertas abiertas y cerradas, el método de las señales o vellones, el método de la oración sincera, el método de las revelaciones personales directas, el método de la Biblia personalizada, y podríamos añadir algunos otros, pero creo que estos enmarcan los errores más comunes que cometen los creyentes a la hora de tratar de discernir la voluntad de Dios. Ahora bien, habiendo dejado esclarecido cuáles son algunos métodos equívocos a través de los cuales buscar la voluntad de Dios, permítanme introducir en segundo lugar el método correcto para buscar la voluntad de Dios a la hora de tomar decisiones. No se asusten, no voy a desarrollar este segundo punto, solamente voy a introducirlo. Ya vimos lo que no debo hacer, pero ¿qué es lo que sí debo hacer para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios? Bueno, de manera implícita ya lo hemos dicho. Debemos ir a la voluntad revelada de Dios, debemos buscar en la palabra de Dios. Sin embargo, esta es una respuesta que genera otra pregunta que también merece ser respondida. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo busco lo que Dios quiere que haga en la palabra a la hora de tomar una decisión en particular? Bueno, esa pregunta tampoco es sencilla de responder. Lamentablemente, la Biblia no es como un GPS o como un GPS, no es un sistema de posicionamiento global, que es lo que significan esas siglas. No es un sistema de GPS que nos va diciendo paso a paso lo que tenemos que hacer para llegar al objetivo. Quiero hacer un negocio, la Biblia no me va a decir, bueno, ahora toma a la derecha, en la próxima luz a la izquierda, ahora toma la rampa. Si tomamos una mala decisión, me imagino que dirá recalculando o redireccionando. No, la Biblia no funciona así. No es un GPS que nos guía paso a paso en cada situación particular. La Biblia, como alguien dijo y ahora leo, es más bien como un manual de conducción que nos dará las reglas generales y las señalizaciones que necesitamos para conducir en la carretera de la vida.
de tal modo que podamos comprender las leyes e interpretar las reglas que nos permiten llegar a nuestro destino con bien. No es un GPS, no es un GPS que nos va a ir dando paso a paso para hacer lo que queremos hacer. Algunos quisieran tener en la Biblia una especie de enciclopedia temática. Tengo un problema financiero, voy a buscar por la F, familia, finanzas, aquí está. Y ahí todo lo que tengo que hacer para poder ser una persona con una economía ideal. Lamentablemente no es así, no funciona así. ¿Cómo funciona? Bueno, a responder eso es a lo que nos vamos a dedicar en nuestro próximo sermón, que no será este domingo porque ya oyeron que tenemos conferencia, va a ser el otro domingo más arriba. Por hoy vamos a dejar nuestro tema aquí, pero antes de terminar, permítame traer una breve palabra de ánimo y con esto ya termino. Es muy probable que al considerar estas cosas que hemos visto hasta aquí y en nuestras dos primeras exposiciones, es probable que tú te sientas desalentado porque te has percatado, como también yo, de que hemos tomado muchas malas decisiones. Y quizás algunas de ellas han sido tan malas que todavía estás arrastrando las consecuencias de esas decisiones. Debo aclararte que mi intención con este tema no es añadir dolor a tu dolor, ni traer más pesar del que ya tienes por tus malas decisiones. No quiero que pierdas de vista el propósito final de las Escrituras. Romanos 15:4 dice que el propósito final de las Escrituras es que a través de la paciencia y de la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. Así que mi propósito con esta serie no es hacerte sentir mal, sino traerte esperanza. Obviamente, eso no significa que no voy a decirte algunas cosas. Pues como decía Lutero, la conciencia debe ser herida primero para ser sanada después. Así que hay cosas que debo decirte, algunas no te van a gustar. Pero el propósito final de todo esto es traerte esperanza. Y puedes tener esperanza primero porque el Dios de la Biblia es experto en enderezar lo torcido. Aún cuando hayamos sido nosotros los que torcimos las cosas. Aún todo lo que esté pasando ahora sea consecuencia de tus malas decisiones y de la tosudez de tu manera de vivir, aún así eso no se fue de las manos de la providencia divina. A Dios no se le ha escapado nada, ni siquiera nuestros errores y malas decisiones. Así que puedes tener esperanza. Y también puedes tener esperanza en este otro sentido. Si bien hemos cometido muchas malas decisiones, hemos tomado muchas malas decisiones en el pasado, no tiene por qué seguir siendo así. Porque en la Biblia también hay principios y directrices que puedes seguir para comenzar a tomar mejores decisiones. ¿Has cometido un error en tu vida? Confiesa tu pecado, cambia de dirección y empieza a tomar mejores decisiones. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa tu pecado, acepta el perdón de Dios y comienza a pensar cómo tomar mejores decisiones. Pero no te quedes ahí lamentándote por lo que has hecho mal y autoconmiserándote de ti mismo, porque ese no es el propósito de estas exposiciones. Y en cuanto a ti, mi amigo, que estás aquí hoy y que no eres creyente, a ti no quiero engañarte. No importa cuánto tú te esfuerces por tomar buenas decisiones. En tu caso, si tú no eres un creyente, a menos que decidas dejar tus malos caminos y volverte a Cristo clamando por misericordia, igual vas a terminar siendo un miserable en tu vida. Porque esta es la decisión más importante de todas. Volverte a Cristo y dejar tus pecados. ¿De qué le valdrá al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Dijo el Señor. Así que vuélvete a Cristo y esta va a ser una decisión de la cual nunca, nunca te arrepentirás. Ojalá escuchen mi voz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, porque tú nos recuerdas estas cosas, que son cosas prácticas, comunes, pero sabemos que son importantes para nuestra vida. Te pedimos perdón, Padre, por todas aquellas decisiones desatinadas que hemos tomado a lo largo de nuestras vidas. Reconocemos que hemos quitado la mirada de ti muchas veces, que hemos sido egocéntricos, egoístas, que no nos ha importado lo que tú piensas, pero qué bueno es saber que en ti hay perdón para que sea reverenciado. Qué bueno es saber que podemos volvernos a ti y podemos ser restaurados. Danos, oh Padre, el corazón
para poder arrepentirnos de manera genuina y poder buscar tu rostro. Y ayúdanos a ser hombres y mujeres más sensatos. En el nombre de Cristo pedimos tu bendición. Amén.